gasolina, electricidad y compresión. Sin cualquiera de esos tres la moto no va a prender. Entonces, si tenemos nosotros compresión, tenemos encima de 75. Bienvenidos al canal de Nexus Ecobiker, bienvenidos una vez aquí a este humilde taller. Hablamos un poquito sobre diagnosticar un problema o cambiar piezas a lo loco. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ser un cambiapiezas o ser un verdadero mecánico y saber qué es lo que deben cambiar? Esto tiene mucha controversia, realmente en talleres automotrices es muy común primero el diagnóstico, saber qué es certeramente para proceder a cambiar, porque los costos de un auto, por ejemplo, de un recambio de un auto es bastante elevado. En cambio motocicletas, al menos en motocicletas chinas, en lo que nos especializamos nosotros, baja cilindrada no es tan caro, digamos, de alguna forma. Cambiar una pieza y digamos, no fue esa pieza, y tal vez volver a corregir, cambiar otra y así hasta lograr dar con el problema. Generalmente eso suele pasar y eso suelen hacer muchísimos talleres. En este caso yo desde ese tiempo vengo implementando el tema de diagnóstico. ¿Por qué? Porque primero no me gusta cambiar componentes que el cliente o la moto no necesita. Segundo, por la economía que llevamos. La economía que estamos ahora mismo está por los suelos en comparación de otros países. Hablando de Latinoamérica generalmente, al menos en mi país, estamos con una economía muy baja. Entonces imagínense, digamos, entre cambiar un motor de arranque y cambiar una batería. Digamos que el cliente viene quejándose que su motocicleta no prende con el automático de arranque. Entonces nosotros agarramos y decimos, ok, es la batería. Cambiamos la batería y resulta que no fue. De nuevo tenemos que tal vez hacer que el cliente compre el motor de arranque. Cambiamos el motor de arranque y tampoco es. Son $60 en esos dos cambios. Y resulta que tal vez fue el Bendix. O resulta que tal vez fue el mismo automático dañado. Entonces, a eso va enfocado netamente el tema de diagnóstico. Lo que regularmente pasa en la mayoría de talleres. Mi motocicleta se está ahogando. Al apretar el acelerador, prácticamente la moto no corre, se frena. Entonces, eso lleva a un proceso de diagnóstico para saber exactamente qué cambiar. Digamos, el cliente llega con ese problema de que su moto se ahoga a altas revoluciones. Ah, no, es carburador, cambiamos carburador. Se cambia carburador, sigue con el mismo problema. ¿Cuánto gastó? $25 aproximadamente en un carburador de buena calidad. Cambiamos bujía, no ha sido eso, cambiamos bobina. Y así uno puede seguir cambiando un montón de cosas cuando tal vez fue el filtro de aire, cuando tal vez fue el filtro de gasolina, o cosas sencillas como calibración de válvulas. Entonces, por eso al menos en este taller yo he tratado de implementar mucho el diagnóstico, mucho el diagnóstico. La gente no está acostumbrada a eso, y cuando tú dices que su moto tiene que pasar por un proceso de diagnóstico antes de ponernos a cambiar piezas, la gente se molesta, porque la gente puede interpretar de alguna forma, puede decir, ah, es que no sabe, es que no tiene experiencia, es que no tiene idea de lo que está hablando, ¿cómo va a hacer un diagnóstico y me va a cobrar por ese diagnóstico simplemente para saber? Entonces, eso es lo que no entiende la gente y yo por eso he tenido muchos problemas. Pónganse, un ejemplo, la moto no prendía. La moto no prendía con el automático de arranque y solo con la pata de arranque, ¿ok? Entonces, según mi experiencia, netamente dejándome llevar por el 100% de mi experiencia que he tenido con varias motos, el problema se da directamente en la bobina. La bobina, cuando nosotros le damos a la batería, no tiene la suficiente fuerza para prender. Pero cuando nosotros le damos al crank, ya le damos más duro. Entonces, de ley va a tener más compresión, va a tener una chispa mucho más seguida porque le estamos dando duro con el crank. Y obviamente va a prender. Entonces, debido a mi experiencia, es la bobina. Pero ¿qué pasa si yo agarro, cambio esa bobina y resulta que no? ¿Quién pierde? ¿Pierdo yo o pierdo el cliente? ¿No es cierto? Entonces eso es lo que el cliente no entiende. Por ende, hay que hacer primero un proceso de diagnóstico. ¿Qué voy a hacer en un proceso de diagnóstico? Voy a medir chispa, voy a medir con el multímetro parámetros de lo que es la bobina, voy a ver si de pronto no es un problema de paso de combustible, voy a ver si de pronto su batería no está baja, si de pronto el motor de arranque no quiere trabajar o ya está por dañarse, o si de pronto es culpa de algún botón o tal vez el mismo automático. Miren, una experiencia así rapidita para que ustedes tengan idea de lo que se pueden ahorrar si es que ustedes pagan un diagnóstico primero. El diagnóstico en motos es bastante barato, al menos yo cobro $5 por diagnóstico cuando son cosas complicadas. Cuando no son tan complicadas, pero igual necesitamos de un diagnóstico para estar seguros, pues realmente a veces parte del trabajo le sumo $2 de diagnóstico, 3, o se sube un poquito la mano de obra,
para así compensar el tiempo invertido en esa motocicleta. Porque recuerden que en un taller no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo cuando hay mucho trabajo esperando. Entonces tenemos que ser certeros en las decisiones que tomemos. Les iba a contar, hace poco tiempo, resulta que la motocicleta no prendía con el automático de arranque, justamente el caso que yo les estaba contando hace ratito. Y resulta que le cambiaron directamente la batería, $30 en un cambio de batería. Y la motocicleta siguió sin prender. Se fue, reclamó y resulta que tenía mucho trabajo, que prácticamente hicieron oídos sordos, dijeron que espere, que deje la moto para mañana. En fin, le pusieron 1000 pretextos y no arreglaron la motocicleta. Vino al taller y pues yo le dije, tenemos que pasar por un proceso de diagnóstico. Ok, ya le cambió la batería. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio el motor de arranque y sigue igual? Entonces, ¿qué haya sido? Era un simple cable que no estuvo alimentando el automático de arranque. ¿Qué pasa con la batería anterior? Estuvo tal vez bien. Entonces cambiaron sin motivo. Imagínense entonces, pagar un diagnóstico $5, saber que es un cablecito, unir $6 el trabajo final. O tal vez cambiar la batería que vale como $30 y seguir con el mismo problema. Y entonces, eso es lo que realmente se busca con el diagnóstico y eso es a lo que la gente, al menos aquí, no está acostumbrada. Se molesta cuando uno dice que tiene que pasar por un proceso de diagnóstico, que ese proceso de diagnóstico le va a costar tanto para saber qué exactamente es. Por ejemplo, algunos clientes vienen y me dicen, ¿qué puede ser de mi motocicleta? Y eso, si es que ustedes tienen un taller, tengan en cuenta y más o menos para que vayan ganando experiencia. Si un cliente viene y dice, ¿qué puede ser que tal problema le está afectando a la motocicleta? ¿Qué puede ser? Bueno, la respuesta va a ser sencilla. Quiere que yo le diga, va a tener un costo. Ahora, si es que quiere arreglar conmigo mismo, ese costo puede variar. Puede ser que el tema de diagnóstico incluya dentro del trabajo. Pero si usted quiere solo que le diga cuál es el problema, netamente tiene un costo. Y, por ejemplo, en el caso de mi taller es $5. Bien, pero para ello nosotros también tenemos que estar muy capacitados. Imagínense dar un mal diagnóstico. Y dar un mal diagnóstico, esa persona se va a donde otro mecánico, dice, ya, me dijeron que certeramente es esto, cámbiame. Y resulta que no fue. ¿Qué creen que el otro mecánico va a decir? Yo les decía que hay que tener la experiencia suficiente y también la herramienta suficiente para poder diagnosticar. En motos, ventajosamente, en motos de baja cilindrada, ventajosamente, es bastante barato conseguir las herramientas de diagnóstico, digo dentro de un taller, porque por ejemplo en un taller automotriz es mucho más caro. Bien, les muestro las principales herramientas de diagnóstico que tengo yo. Por ejemplo, aquí tengo yo un elevador de motos, que eso lo utilizo mucho, y eso es para diagnóstico de sonidos, diagnóstico de, por ejemplo, para ver cuando los bujes están dañados, cuando la cadena está mal tensada. Es justamente este de aquí. Me habían preguntado si me salió bueno, me salió excelentemente bueno. Entonces imagínense, una moto viene con algún problema, digamos que le está tambaleando la rueda, ¿ok? Le subimos aquí y vemos por qué es el problema, si son rodillos, si son bujes, si la llanta está torcida o mal puesta, si los radios están flojos. Entonces sabemos cómo elevar la moto para dar un diagnóstico certero. Eso en caso de temas netamente mecánicos. Ahora en caso de temas ya más técnicos, por ejemplo, yo aquí acabo de adquirir, y sale bastante barato, sale como en $30, un medidor de compresión de motor. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder diagnosticar certeramente de que el motor esté fallando. Por ejemplo, en motocicletas, más o menos la compresión, y dependiendo de la marca, bueno, hablando de motocicletas chinas, la compresión va desde 50 hasta 100, dependiendo si es 250, si es 200 o si es 150. Pero también dependiendo del estado. Pero de 50 arriba está bien, de 50 abajo está mal. La compresión en motos es muy poquita, no es como en los carros que tiene que marcar 150, 120, no. Tiene que marcar desde 50 hasta 100 PSI, está completamente bien el motor. ¿En qué nos va a ayudar eso? Que nosotros cuando una motocicleta no prenda, sabemos que es primordial, por eso les digo que es muy importante tener la herramienta, pero también tener el conocimiento. Para que prenda una motocicleta 4 tiempos, es primordial que haya 3 cosas. Espero que ustedes sepan y me dejen en comentarios qué son. Gasolina, electricidad y compresión. Sin cualquiera de esas 3 la moto no va a prender. Entonces, si tenemos nosotros compresión, tenemos encima de 75, quiere decir que la moto está perfecto. Entonces no va por ahí el problema, no tenemos por qué desarmar el motor, digamos que no se prende. Sabemos que está bien, que las válvulas están bien, que está sellado bien la cámara de compresión. Vamos por lo eléctrico, que este aparatito de aquí sirve para medir el tema eléctrico. Bien, este aparatito de aquí.
Más o menos, si es que ustedes pueden ver esa numeración, cuando la chispa está ahí en 2 aproximadamente, está perfecto, la bobina está perfecto y está llegando a una muy buena chispa. Cuando la chispa, este es un medidor de chispa, cuando la chispa está más o menos por el 0, por el 1, quiere decir que ya esa bobina está dando lo último de su vida útil. También una herramienta muy importante de diagnóstico cuando son problemas eléctricos es un multímetro con funciones como continuidad, con funciones como corriente alterna, corriente continua, para medir, por ejemplo, salidas de estator, salidas de rectificadores, y también ohmios, para medir lo que son la resistencia que está dando una bobina interna, una bobina estator. Bien, y lo otro que vendría a ser gasolina. Bueno, por ejemplo, en motocicletas, bueno, ya sea chinas o ya sea baja cilindrada, como es esta Yamaha 110 que yo tengo desarmado aquí, el tema de la gasolina es primordial y es muy fácil de diagnosticar. Primero, saber que esté llegando acá. Segundo, saber que esté llegando a la cuba mediante este pernito de aquí. Abrimos, igual las chinas tienen ahí mismo. Y si es que gotea abajo, quiere decir que sí está llegando combustible. Y ahora prácticamente, si es que tenemos una llegada de combustible y aún así no prende, entonces tenemos que abrir, tal vez se obstruyó algún ducto, pero eso ya es un diagnóstico visual. Ya no podemos tal vez comprar alguna maquinita para poder detectar, o tal vez en el mercado sí haya alguna maquinita para detectar la mezcla, pero en este caso al menos no podemos darnos el lujo de comprar porque no sabemos si venden o no. Y eso se hace de forma visual, el tema de gasolina se hace de forma visual. Entonces, por eso les digo, tiene que ir de la mano tanto la experiencia como la herramienta adecuada para poder diagnosticar estas cosas, darle un diagnóstico certero, y si es que él quiere arreglar en su taller, ok, arréglelo, bien hecho. Y si no quiere arreglar en su taller, usted cobra por su diagnóstico y está bien. Ahorita, el tema de las motocicletas con inyección electrónica, que son un poquito más complejas, que necesitan un escáner y tanta cosa, pero no es nada del otro mundo. Por ejemplo, nosotros estamos queriendo meternos de lleno a inyección electrónica. El problema se da que aquí en esta ciudad no hay mercado para inyección electrónica. Entonces tal vez vamos a invertir en equipos, vamos a invertir en conocimientos, pero sin embargo, a corto plazo al menos no vamos a tener ninguna ganancia. Claro, estamos un poquito tratando de capacitarnos y todo, pero actualmente y por ahora yo le veo difícil implementar inyección electrónica porque en esta ciudad al menos no hay. Y las motos de inyección electrónica generalmente solo vienen en buenas marcas, Yamaha, Honda, Kawasaki, y esas tienen sus concesionarias propias. Entonces el cliente, por no perder garantía, es duro que venga a un tallercito pequeño. Por ende, yo creo que el gasto sería en vano por ahora. Ahora, si es que las motocicletas chinas comenzaran ya a implementar temas de inyección electrónica, que al menos aquí en Ecuador hay unas contaditas, pero esas contaditas ni siquiera tienen repuestos. Bueno, no nos vamos por ese lado. Pero en este caso, por ejemplo, en inyección electrónica, si comenzaran a implementar ya en muchas motos, pues ya tocaría de ley mudarse a inyección electrónica y también comprar la herramienta adecuada para diagnóstico de inyección electrónica, porque eso es un poco más complejo. Listo, eso les quería compartir, mis amigos, quería conversar un ratito con ustedes, ya que muchos días no habíamos conversado de nada como esto. Estos son realmente experiencias de taller, ¿no? De nuevo estar aquí frente a la cámara hablando con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal. No se olviden de suscribirse, dejarme su importante like, su importante comentario. Nos vemos en un próximo video. Saludos cordiales.